Hola, hola, buenas noches, bienvenidas a todos los que llegaron a tiempo a este webinar donde vamos a hablar un poco de eficiencia energética, de esos desperdicios que tenemos y que son críticos para el desarrollo de la eficiencia energética en nuestras operaciones. Estos van a ser 45 minutos bien dedicados con ejemplos de plantas reales para que empieces a realizar tu evaluación de eficiencia energética de mitad de año, que es vital para que tengas saldos a favor tuyo y empieces a ahorrar dinero de manera eficiente. Bienvenidos a todos los que llegaron a tiempo, los que no llegaron a tiempo y no se pudieron conectar, van a tener esto en YouTube, en mi canal de YouTube, lo voy a publicar para que tengan acceso, para que lo puedan ver, para que lo puedan digerir a medida que ustedes van viendo cuáles son esos desperdicios de eficiencia energética que tanto daño nos hacen, que tanto nos consumen el presupuesto y que en muchas ocasiones no logramos ver. Entonces, mi comentario para el día de hoy es bienvenidos. Gracias por estar acá, gracias por estar a tiempo, gracias por confiar en, en mí para entrenarlos un poco acerca de este tema. Y bueno, no siendo más, vamos a empezar. Cuando hablamos de eficiencia energética, esto no es solo una palabra bonita, porque tu ineficiencia energética te está costando caro y es lo que quiero que veas en estos 45 minutos. La eficiencia energética no es solo pensar en ahorro y pensarlo de forma aislada, sino que es un componente de la cultura de tu organización y que necesitas mantener para asegurar la eficiencia energética y el presupuesto a largo plazo. Esto es una herramienta de gestión de costos, de gestión de mantenimiento, de gestión de medio ambiente para mantener confiabilidad operativa, de productividad y tener decisiones tomadas en datos reales que tienes en el día a día. Y hoy solo te quiero contar 5 desperdicios comunes que veo en el diario operativo de muchas plantas y que posiblemente puedes tener y podrías empezar a gestionar desde ahora hasta final de año y tener algunos ahorros por este tema. Pero bueno, tú sabes dónde estás quemando el presupuesto y aquí vienen 3 preguntas curiosas que yo me he hecho personalmente cuando pienso en este tema tan crítico. Y es, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu contrato de energía? O como simplemente es una materia prima más y es un gasto, ni te fijas. ¿Sabes dónde se pierde más energía en tu planta? ¿Tienes datos reales o no tienes datos y todo lo haces por estómago? ¿O solo son sospechas? Y cuando sube la energía, tu planta sí está produciendo más con menos energía o tampoco tienes idea. Y aquí es cuando vale la pena hacerse la pregunta de si estamos involucrando operación y mantenimiento. Entonces aquí vas a ver 5 temas que vamos a ver hoy, que son los 5 desperdicios en compra, monitoreo, operación, la parte técnica y la recuperación. El objetivo de esta charla es saber cuál desperdicio te está costando más y qué evidencia tenemos para priorizar. Fíjate que creo que aquí nos entró alguien. Hola, Herlington, bienvenida a esta charla. Ya empecé hace unos minutos y estaba empezando con 3 preguntas que las voy a repetir. Cuando hablamos de eficiencia energética no es solo una palabra bonita. Es, estás pensando en cuándo fue la última vez que revisaste tu contrato de energía y si esto te está costando más, cómo estás comprando la energía, dónde se pierde más energía en tu planta, estás con datos o solo lo sospechas o lo intuyes. Y cuando sube tu energía, si estás produciendo más o estás teniendo un gasto más alto. Y aquí vamos a ver 5 temas críticos para poder ver este tema. Entonces, cuando vemos, ahora no puede.
Ay, mi mouse. ¿Cuál es la ruta que vamos a correr en estos 45 minutos? Vamos a ver un poco de contexto, vamos a ver los 5 desperdicios más grandes en el tema energético, cuál es esa cadena de pérdidas y cuál es el diagnóstico de que debería tener. Lo que yo te voy a decir en esta charla es no compres nueva tecnología sin antes haber diagnosticado apropiadamente en qué punto estás de eficiencia energética y dónde tienes tus pérdidas. Vamos a combinar información de lo que yo mismo he gestionado en temas de eficiencia energética, pero no solo con temas internacionales, sino nacionales, con el plan ProUre, con el último plan ProUre que está saliendo ahora, que está en el horno todavía por ser aceptado, un poco de mi experiencia. Y la idea de aquí no es salir con una lista de 100 acciones repetitivas, sino con una forma de priorizar cómo controlas la eficiencia energética, por dónde empezar y qué necesitas hacer para empezar, con bases firmes, de forma que empieces a gestionar desde mitad de año, o sea, desde ahora hasta final de año y puedas empezar a tener logros y ahorros en tu planta. Esa es la idea de esta charla de 45 minutos. ¿Y por qué te hablo? ¿Y por qué soy una ingeniera muy particular que te habla de dinero y no te estoy hablando de pérdidas, sino de dinero y de quemar el presupuesto? Mi enfoque no solo es solo técnico, sino cómo traducirlo al idioma financiero, que es el que entienden los gerentes, los CEOs y quienes te aprueban el fin de la realización de tus proyectos o tus acciones de eficiencia energética. Por eso es tan importante traducirlos en idiomas que sepan toda la organización y hablar el idioma de cada uno de ellos. En mi libro te cuento algunas de mis experiencias sobre la eficiencia energética en plantas de carbón y te lo dejo acá, que es no estás quemando carbón, estás quemando dinero, porque producir no significa solo producir, significa producir de manera eficiente. Soy Mónica Marín, ingeniera química, especialista de eficiencia energética, y estoy aquí para ayudarte con todo este tema de la eficiencia energética que lo vamos a tratar acá. Y no quería irme más allá sobre este tema. Pero bueno, entrando en materia, cuando pensamos en eficiencia, a mí lo primero que se me viene en la cabeza es el tema de competitividad. Cuando vemos el mercado y esta mitad de año es el momento de empezarse a preguntar qué estás pagando, qué estás perdiendo en el presupuesto y qué no estás viendo. ¿Por qué es tan relevante este tema? Porque cuando no vemos el panorama completo, no nos damos cuenta, por ejemplo, que estamos a puertas del fenómeno del niño, que según el IDEAM puede ser un fenómeno del niño largo, ya está diciendo que puede ser medio, pero un fenómeno del niño cuando tenemos una escasez de gas y estamos críticos en el tema y en el déficit de energía en el panorama colombiano, tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y empezar a pensar en soluciones realistas para tener la energía que necesitamos. Cuando pensamos en la industria colombiana, la industria colombiana, el 31% depende de gas natural, el 24% de carbón, solo el 13% de electricidad y el 6% en cogeneración. La energía demandada por la industria colombiana demanda más del 40% de la industria. Y cuando pensamos en las mejoras de eficiencia energética, lo que dice el ProBure y el Movimiento de Eficiencia Energética a nivel internacional es que tenemos potenciales de ahorro de más del 10 al 30% en las industrias de manera general y por eso la eficiencia energética va combinada o va encaminada con la competitividad. De la manera que tú uses mejor y más eficientemente la energía, eres más competitivo en el mercado, eres más productivo.
Lo que dice en el ProBure y lo que dice el Energy Efficiency Movement también es que puede haber más de un 0,2% en la mejora de eficiencia global. Y esto se vio de 2019 a 2023, pero también estima que se puede mejorar la eficiencia energética y la contribución de la eficiencia energética en el impacto en el cambio climático puede ser del 37% al 2030, mucho más eficiente que las tecnologías solares y eólicas que pueden contribuir en un 32%. Entonces, cuando hemos dejado a un lado la eficiencia energética, cuando es una herramienta supremamente poderosa para combatir el cambio climático y asegurar competitividad de las empresas, que no hemos tenido del todo en cuenta y que vale la pena explorar para nuestra propia empresa. Por eso es que quiero que veas como el contexto real. Esto no solo lo hablamos en el Progrure y hay un plan de Progrure que había hasta 2030, pero ya se actualizó y hay un borrador que se enfatiza mucho en la eficiencia energética empresarial porque se ha dado cuenta que esta es una herramienta supremamente poderosa para el desarrollo de la industria y supremamente poderosa para combatir el cambio climático. Entonces, cuando vemos que hay una parte de la industria que consume carbón, el 24%, y que ha aumentado el consumo de carbón precisamente por esta crisis de gas, nos damos en cuenta que las empresas que consumen carbón no son el villano del mercado o las empresas más malas, son las empresas que se han dado cuenta que necesitan mejorar competitividad con los recursos energéticos que tenemos en Colombia, como el carbón. Entonces, algo que quiero que ustedes vean es que el nuevo plan, el nuevo PAI de Progre, lo que contempla es una eficiencia energética mucho más adecuada a las necesidades y adaptada a las necesidades del contexto colombiano, que contempla qué es lo que debemos hacer y pone un plan de ruta a nivel nacional. Pero ¿cómo aterrizamos ese plan de ruta del PROGRE a lo que tenemos realmente en la empresa para que nosotros nos alineemos no solo con el PROGRE, que no solo es a nivel nacional, sino cómo nosotros en la empresa aseguramos que ese PROGRE se convierta en una ventaja competitiva a nivel industrial en nuestra empresa? Y entonces, lo primero es trata la energía como una factura. Y aquí vemos el primer desperdicio energético que es no darnos cuenta de lo que estamos pagando en el tema energético. Porque podemos estar perdiendo dinero antes de habernos conectado a la red, antes de haber generado energía y antes de haberla utilizado en el proceso. Lo que no se ve también nos está costando en el bolsillo y en el tema financiero, que podría ser lo primero que tendríamos que gestionar y los invito a que vayan, cojan su factura de energía y empecemos a revisar en detalle qué necesitan saber de su factura de energía que valga la pena para que ustedes empiecen a negociar mejor. Entonces, ¿dónde se esconde todo este dinero de la factura de energía que a veces están cómo se compró, cómo se contrató y cómo se programa el tema energético? Entonces hay que saber cuál es nuestra demanda máxima, cómo es nuestro perfil de potencia, que qué es nuestro perfil de potencia, es lo que nos dice cómo estamos consumiendo la energía. ¿Cuál es la demanda máxima? Si tenemos penalizaciones por potencia reactiva, cuántos son los horarios, qué horarios consumimos más, qué horarios consumimos menos. Si nuestro contrato tiene indexaciones o indicadores y cómo es la curva de operación. Muchas veces dejamos esto de lado, solo contratamos la energía y no nos fijamos del perfil de consumo de energía que tenemos. Entonces, la energía es un insumo productivo, no solo una cuenta por pagar. Entonces, hay que ver que cuando logramos comprar la energía y nos fijamos por lo menos en estos 5 puntos, la demanda, la potencia reactiva, los horarios que tenemos indexado y la curva de operación, vamos a poder ver cosas tan simples como qué pasaría si no solo nos damos cuenta que podamos ahorrar 50 pesos por kilovatio hora. 50 pesos parece un número muy pequeño, pero cuando consumimos más de
500.000 kilovatios horas mes, pueden ser 300 millones de pesos al año. Antes de invertir en un solo equipo, entonces, dense cuenta que revisar la factura de energía en detalle, cómo consumimos, cuándo lo consumimos, los horarios, la potencia reactiva y cómo consumimos en forma horaria. El tema energético nos va a ayudar mucho a tener ahorros sin haber invertido un solo peso. Y esto es algo que hay muchos que se dedican solamente a este tema, pero vale la pena que tú lo mires. Mira el número, mira si puedes negociar con otros proveedores de energía. Y estos ahorros, aunque parecen pequeños en 50 o 25 o 10 pesos el kilovatio hora, pueden ser millones de pesos al año que te estás ahorrando solo en la contratación de energía. Entonces, lo que te quiero mostrar aquí es que veas que efectivamente el ahorro de energía puede ser algo tan simple como mirar tu factura de energía de forma eficaz, eficiente contra los números reales de consumo que estás teniendo. ¿Cuál es la revisión mínima y qué acción deberías tener? Mira tu factura completa, por favor, mira tu factura completa. Mira las penalizaciones, la potencia reactiva, la demanda, la curva de carga, cómo es tu curva de potencia, cómo vas consumiendo la energía, dónde son los picos, los máximos, los mínimos, los horarios, las paradas. Mira qué contrato tienes ahora y cómo es la renovación y el riesgo de ese contrato, cómo produces energía y cómo vas consumiendo la medida de las horas, revísalo bien. ¿Y qué opciones tienes? Si tienes un PPA, si tienes autogeneración, la autogeneración, por cierto, es algo que ha promulgado a su energía, empezar a hacer autogeneración para consumir una energía más económica, entonces piénsalo también si esa es una opción que tienes en tu abanico de posibilidades. ¿Cuál es tu demanda y qué respaldo tienes? Piensa que además estamos a puertas de fenómeno del niño y el tema de autogeneración podría no solo reducirte costos, sino asegurar tu seguridad energética y tu producción al límite. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer en esta revisión mínima de mitad de año con el tema de la factura, ¿estás usando bien la energía que ya compraste? Piénsalo, medítalo y asegúrate que lo estás haciendo bien. Vamos a ver el segundo desperdicio, porque ya vimos qué pasa con la factura y si lo que estoy comprando de factura corresponde y si lo estoy comprando de la mejor manera para ser más eficiente y menos costoso. Una cosa que veo muy a menudo es operar sin datos y sin diagnóstico o con datos y sin diagnóstico. Entonces, aquí es cuando algo que tú vas a tener en cuenta y que es muy valioso es establecer una línea base. Por lo que no se ve, también nos cuesta. Entonces, ya viste la factura, cuánto nos cuesta, los picos, cuánto consumiste, los horarios, pero tienes que tener una línea base. Tienes que tener una línea que te dice cómo consumes, cuántos kilovatios hora por tonelada producida, normalizarla, cuáles son las variables relevantes de tu proceso. Para eso lo que te recomiendo conocer es cómo funciona tu proceso efectivamente. Un indicador muy útil es la cantidad de kilovatios por unidad o la cantidad de toneladas de carbón por unidad de kilovatio generado en una térmica o las toneladas de carbón por unidad de producto generado, ladrillos o cemento. Eso te va a dar un indicador clave de cuánto estás consumiendo. Si tu factura o si tu indicador relevante es los kilovatios hora, trata de trasladar en cuántos kilovatios hora necesitas para producir cada uno de los elementos que tienes. Este es un indicador general que te va a dar un consumo específico
de tu energía y lo vas a poder traducir en toneladas de carbón, en toneladas de gas, en megavatios o en kilovatios, y eso te va a decir qué es lo que estás haciendo. Entonces, esa línea base que necesitas construir es la primera foto de cómo funciona tu proceso y cómo está funcionando actualmente. Para mí es clave tener esa foto porque, digamos, si quieres una foto que quede linda para presentar en Navidad, tú tratas de poner la foto con los cojines rojos y verdes cerca del arbolito, todos sonrientes, con buzos navideños. Y tratas de acomodar todos para la foto. Si la foto la tomas, si alguien no sale sonriendo, tú dices, no, hay que volver a tomar la foto. O si el niño creció y ya no le queda la ropa, no, pues hay que ponerla la ropa que es. Entonces lo que tienes que ver es que esa foto solo te da un indicativo de lo que está pasando ahora y te va a permitir decir, oiga, no podemos seguir usando esos cojines porque ya se rompieron, tenemos que arreglarlos. Oiga, la foto muestra que el arbolito ya no alumbra, hay que arreglar las luces de Navidad. Entonces, lo que tú vas a tener en esa primera foto, que es la línea base, es que te tiene que dar ideas de qué puedes mejorar de forma instantánea. Y esa foto y esa línea base es clave para que tú empieces a mejorar a partir de allí. Y siempre ten un indicador de consumo específico, que pueden ser gigajulios, o sea, unidades de energía de tu combustible por tonelada de clinker, por ladrillo producido, por tonelada de lo que produzcas o los kilovatios hora producidos en temas de energía también. Ese consumo específico es un indicador clave que tienes sí o sí que tener para tu revisión de mitad de año. Y bueno, tu batalla es contra el desperdicio energético, porque entonces tú dices, ¿qué pasa si yo me doy cuenta en este mes que consumí 1 millón de kilovatios hora para producir 10.000 toneladas y en el mes B para producir 8.000 toneladas consumí 900.000 kilovatios hora? ¿Qué está pasando entre un mes y otro? ¿Por qué pasa esto? Porque bajó la factura en temas de kilovatios hora que consumí en el mes, pero bajó la producción. Y si bajó la producción, bajó y fui más eficiente en un mes o en el otro. ¿Y por qué fui más eficiente en el primer mes y no en el segundo? A pesar de que la factura está más barata. No siempre una factura más económica es que tú eres más eficiente. Una factura más económica puede decir que produjiste menos. Y si produces menos, pues necesariamente los costos van a bajar. Entonces lo que quiero es que te fijes es que no solo en el costo de la factura, sino en un indicador muy clave, que era lo que te decía, el consumo específico, los kilovatios hora por tonelada producida o por producto que sacaste o gigajulios por tonelada producida o por producto que sacaste, de forma que tú puedas tener un valor comparativo y puedas saber si fuiste mejor o peor en el mes, pero no contra la factura de energía, sino contra un indicador relevante. Este indicador relevante te va a dar una idea muy general del consumo específico de tu planta y lo tienes que tener sí o sí para tu línea base. Entonces, ¿cómo construir es la línea base? Y te voy a dar 5 pasos sencillos para construir tu línea base. Ten una frontera, unos límites. Va a ser la planta, va a ser la línea, va a ser el equipo. ¿En dónde quieres o de qué quieres construir la línea base? Si es de tu planta, tienes que tener un indicador de consumo específico que puede ser los kilovatios hora por tonelada producida o los gigajulios por tonelada producida en la planta. Pero esto lo puedes detallar por equipos, por planta, por líneas. Las variables que quieres controlar, lo que produce, lo que cargas, el clima, el combustible. Tienes que ver cuáles son las variables que quieres controlar. Trata de mantener las variables más simples al principio y en la medida que mejores la forma en que mides tu línea base y tu eficiencia energética, puedes ir a indicadores más detallados. Miras tus indicadores. Si aquí te dio un indicador muy general, que es el consumo específico,
que es el que te va a dar cuánto estás consumiendo de energía por tonelada producida. Pero también puedes ver cuánto vapor necesitas, cuánto combustible necesitas por tonelada producida. Trata de comparar a condiciones equivalentes. ¿A qué me refiero yo? Si vas a mirar la planta operando a su máxima capacidad, trata de comparar con indicadores cuando la planta está operando a su máxima capacidad. Si tú operas al 60% de la capacidad o al 20% de la capacidad de la planta, los consumos específicos van a variar. Y entonces tienes que fijarte específicamente para asegurarte que comparas peras con peras y manzanas con manzanas. A la misma capacidad de planta debes tener indicadores similares. Y tienes que verificar las alertas. Cuando es una alerta a tu consumo específico, cuando no, tienes que investigar y actuar en consecuencia. Cuando yo te digo esto de normalizar, quiero que compares peras con peras y manzanas con manzanas. No compares cosas diferentes, no compares una producción al 100% de capacidad de tu planta con la producción al 20%, porque los consumos específicos a diferentes cargas son muy diferentes. Y entonces no estás comparando condiciones operativas similares. Por eso hay que fijarse adecuadamente. Y lo que te recomiendo es que uses benchmark. Un benchmark de tu industria o un benchmark del fabricante para comparar estos indicadores que necesitas como el consumo específico. Lo que tú vas a ver en el PAI, en el ProBure, es que prioriza gestión, monitoreo, automatización y medición avanzada. Y quiero que mires con lo que tienes, qué puedes hacer de esto que miras en la línea base de 5 pasos. La frontera, que son los límites, las variables, los indicadores, normalizar y las alertas. El tercer desperdicio energético que vamos a ver hoy. Entonces, estás usando el 100% cuando el proceso pide menos y es aquí cuando era lo que te decía anteriormente, que tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. La planta no opera igual si estás operando al 20% de su capacidad, al 40% o al 100%. Los indicadores son muy diferentes y tienes que tenerlo clarísimo. Lo mismo pasa con los equipos. Si tú estás operando al 100% de capacidad de la planta, muy seguramente vas a necesitar una cantidad de equipos, pero si operas al 40%, una cantidad de equipos muy diferente y esto no es directamente proporcional. Esto depende del diseño de tu planta y tienes que fijarte en eso. No me hagas caso a mí si no quieres, pero mira lo que te recomienda tu diseñador de planta para máxima capacidad, la mitad de la capacidad y la mínima capacidad de operación de tu planta. Porque la eficiencia de planta y la eficiencia energética no está solo en los motores. Algo que está muy difundido y lo he escuchado en mis charlas, me preguntan, pero es que tengo que cambiar los motores. No, la eficiencia no está solo en los motores. Está en cómo operas la planta, cómo la utilizas, cómo operas tus bombas, si las operas en su máxima eficiencia o no, cómo operas tus válvulas, si las operas estranguladas o no, cómo operas tus variadores de velocidad para los motores, cómo operan los motores y cómo está tu operación. Y aquí te voy a poner un ejemplo que viví personalmente en una planta, y es que cuando estábamos al 100% de la carga se usaban 8 compresores, que estaba bien, pero cuando nos dimos cuenta, el diseñador había diseñado la planta para operar con su máxima capacidad con 7 compresores. Cuando evaluamos los consumos de los compresores nos damos cuenta que efectivamente cada uno no estaba operando a su máxima capacidad, estábamos usando más aire sin necesidad que estábamos desperdiciando. Pero cuando la planta bajaba su capacidad de operación al 40%, seguíamos usando los 8 compresores sin necesidad. Y entonces aprendimos y nos dimos cuenta que había que reducir también la cantidad de compresores dependiendo de la carga de la planta. A qué carga operábamos y teníamos que ver cuáles eran los compresores necesarios para esa carga.
Cuando hicimos ese escalamiento en el modo de operación, no solo ahorramos en combustible, en aire y en mantenimiento de los compresores y fuimos más eficientes a usarlos, sino que usamos menos energía en el proceso. Entonces, lo que te digo es evaluar lo que realmente necesitas para la carga que necesitas. No necesariamente tienes que operar 8 compresores durante todas las cargas, cuando a diferentes cargas debes tener diferentes números de compresores funcionando. No es lineal y por eso te invito a que revises los manuales del fabricante de tu planta para que te guíes y hagas pruebas de mirar efectivamente cuánto aire, en el caso de los compresores, necesitas para cada carga que estás operando. Esto es algo que te recomiendo hacer. Y este es uno de los desperdicios que más se notan porque está ligado con la operación. A veces nos acostumbramos a operar 8 compresores a todas las cargas, que nos olvidamos que no necesariamente todo el aire se va a utilizar y estamos desperdiciando energía y usando más un equipo sin necesidad. Este es un ejemplo que quería dar. Entonces aquí te pongo un ejemplo. Los motores y variadores son números que realmente importan. 10% menos en el consumo eléctrico global es posible con motores más eficientes y un 25% en reducción de potencia con variadores de velocidad en bombas, ventiladores o compresores. Entonces lo que te digo es que estos números realmente te empiezan a pegar y pueden ser unas variables muy interesantes de mirar en tu proceso que no has mirado hasta ahora posiblemente. No basta con cambiar los motores y por eso te digo, revisa primero la operación antes de decir cambio los motores por unos más eficientes. Revisa las curvas de operación, los modos de operación, el caudal, la presión y las horas de operación. De forma que primero optimices el proceso y cuando ya tienes optimizado el proceso, si decides cambiar por una nueva tecnología, hayas optimizado el proceso. No optimices primero la tecnología y luego el proceso, porque muy seguramente vas a comprar equipos sobredimensionados que son mucho más costosos sin necesidad y luego me vas a decir la eficiencia energética no funciona. La eficiencia energética funciona cuando la llevas paso a paso y cuando optimizas primero el proceso antes de ir a una nueva tecnología. Entonces, estos son números de ABB que te recomiendan para el uso y de sistemas, porque el mal dimensionamiento de equipos es algo muy común. Lo mismo pasa con las bombas. Una sola bomba puede justificar pagar toda la conversación en temas de eficiencia energética. Un 15% en una bomba de 75 kilovatios puede significar un ahorro de 67.000 kilovatios hora al año, que pueden ser aproximadamente 47 millones de pesos al año. Entonces ahí es cuando uno dice, solo mejorar la eficiencia, solo mejorar la bomba y la forma de operar te va a mejorar. Esto es con una bomba, pero puede ser con un compresor. Solo mejorar una bomba o un compresor puede pagar toda esta conversación que estamos haciendo. ¿Cómo hacer una auditoría rápida de todos estos sistemas motrices? Lo que te digo, audita el proceso y luego el equipo. Haz un inventario de kilovatios, horas, antigüedad, para qué sirve y qué caudal necesitas, cuál sería la mejor condición. Mira el dimensionamiento de las curvas reales contra las curvas de diseño. Siempre da las curvas de diseño de lo que te recomienda el fabricante. Y mira el consumo, digamos, las bombas y los compresores en metros cúbicos de aire o de bombeo por tonelada producida. Ahí te vas a un indicador más detallado, que era lo que te decía. Primero vas con los consumos, el consumo específico y te vas yendo a la medida que auditas el proceso a consumos específicos por cada proceso, por cada equipo, por cada línea. El desperdicio 4, uno que amo, que es el sistema de combustión, vapor y calor.
Producir no siempre es producir de manera eficiente. Uno de los mayores desperdicios en la industria es convertirse combustible en combustible útil para la industria, porque recuerda, lo que no se ve nos está costando. Entonces, muchas veces es el tema de la combustión. ¿Y por qué en el tema de la combustión? Esto no solo lo digo yo, sino lo dice Procure, lo dice ABB, lo dicen expertos en tema de eficiencia de energía. Y es que cuando usamos el tema de energía en el tema industrial, cuando vamos a calor indirecto puede ser el 55%, directo el 33%, la fuerza matriz el 10% y otros el 4%. Pero perder calor también es perder margen de financiero. Y esas pérdidas térmicas se nos vuelven normales. ¿En qué se nos vuelve normal? En usar exceso de aire para la combustión. Se nos vuelve normal, pero estamos usando el ventilador de tiro forzado y de tiro inducido más de lo que se necesitaría porque necesitamos usando más aire sin necesitarlo para el proceso de combustión. Entonces hay que mirar un exceso de aire, pero no un exceso de aire que nos esté costando sin necesidad. Hay que mirar las incrustaciones y los depósitos en caldera porque esto también nos cuesta una pérdida de eficiencia por la falta de transferencia de calor. Hay que mirar las cenizas porque cuando las cenizas salen con muchos quemados, estás botando el combustible que estás usando por la chimenea y no quieres botar combustible. Las fugas de vapor, piensa en todo lo que existe para coger el agua, cuidarla, calentarla para llevar el proceso para generar un vapor que utiliza tu proceso que tiene unas condiciones específicas. Es excesivamente costoso. No vale la pena botarlo, por eso lo tienes que cuidar y tienes que evitar al máximo las fugas de vapor, junto con lo que eso conlleva en los riesgos para la seguridad de las personas que tienes en planta. Si pierdes condensado, también es una pérdida gigantesca porque no lo puedes devolver al proceso y esa planta del condensado que pierdes, tienes que volver esa agua que pierdes del condensado que pierdes, tienes que volver a procesarla, utilizarla y sale excesivamente costoso. No vale la pena ni botar el vapor ni botar el condensado. Y si tienes el aislamiento dañado, estás perdiendo calor en donde menos te lo imaginas. Entonces tienes que fijarte en el aislamiento, no es algo secundario, pero muchas veces lo normalizamos. Entonces, cuando miramos en un sistema térmico, 3% puede ser una decisión de gerencia. Por eso te digo que no lo veas solo en temas de eficiencia térmica y eficiencia energética, sino en costos. Un 3% que puede de mejora de la eficiencia, que puede ser 3% de mejora en el combustible, pueden ser 3 millones de pesos al año. Si estamos hablando en un combustible de 100 millones de pesos al año. Pero si hablamos de un costo mucho más alto, piensa que este ahorro es significativamente útil y no tienes que cambiar la caldera, porque a veces no, mi caldera no sirvió, no es que tu caldera no funcione, es que no la estás superando de manera eficiente y están costándote los desperdicios, este desperdicio térmico, muchísimo dinero. Entonces, lo que te digo es que un 3% en la mejora puede ser una decisión de gerencia que te va a avalar los proyectos de mejora de eficiencia en la parte técnica. Ya tienes que revisar antes de invertir, porque no pienses que tienes que cambiar la caldera, piensa que la quieres optimizar y llevar a su máximo rendimiento. La combustión, la transferencia de calor, el vapor, el aislamiento, cómo recuperas en el condensado y todos los indicadores, como lo vimos en la primera parte, como el consumo de caldera, que en la caldera la eficiencia de caldera, el consumo térmico y los kilogramos de combustible por tonelada. Esto lo tienes que tener claro antes de invertir en cambiar tu caldera, pero tienes que invertir en asegurar que tu caldera funciona de la forma
adecuada, igual que tu proceso de vapor o tu proceso de condensado. Y el desperdicio 5, la recuperación en mantenimiento. La energía que ya pagaste que no vas a volver a recuperar. Un equipo no disponible, no, un equipo disponible no es necesariamente un equipo eficiente. Y entonces un equipo disponible todo el tiempo puede perder su disponibilidad y dejarte indisponible, que entonces sale excesivamente costoso. Que no tiene que ver con recuperar el calor ni conectar con mantenimiento, sino tienes que ver cómo conectas mantenimiento con eficiencia energética. Tú ya pagaste la energía, ya pagaste mantenimiento, pero si tú tienes ensusamiento de tus equipos, ya estás teniendo pérdida de eficiencia. Puedes perder porque no tienes los set point adecuados, porque estás permitiendo fugas y porque puede haber degradación en los equipos que no estás teniendo en cuenta. ¿Y dónde se queda ese valor que ya pagaste? En intercambiadores de calor. En intercambiadores de calor que se ensucian, no se les hace el mantenimiento adecuado y pierden transferencia de energía. Y esa transferencia de energía termina en la caldera costándote millones. En condensadores, porque en el condensador estás perdiendo vacío. Las pérdidas de vacío son las que menos se leen, porque operamos a condiciones de presión muy baja. Y asumimos que cuando la presión es muy baja, no tenemos pérdidas, no tenemos fugas, no tenemos inyecciones de aire. Y estas fugas de aire, inyecciones de aire en los sistemas de condensado son excesivamente costosas porque dañan la transferencia de calor en condensadores y torres de enfriamiento. Y una torre de enfriamiento en una planta térmica puede disipar más del 60% de la energía. Es decir, si mejoran las condiciones de la torre de enfriamiento, estás mejorando tu heat rate automáticamente. Entonces, no es una pérdida menor. Lo mismo pasa con los set points de refrigeración, con trampas de vapor y aire comprimido. Los equipos pueden estar funcionando, pero lo están operando en condiciones no óptimas, que esto te sale muy caro. Entonces, lo que te invito es que cambiemos la pregunta de mantenimiento, no si el equipo funciona, sino cuánto te está costando operar como está funcionando. Y ahí tienes que empezar a meter en el ADN de tu operación y de mantenimiento la idea de la eficiencia energética. Porque un equipo eficiente es un equipo que funciona para lo que necesitas en las mejores condiciones. Y entonces vas a conectar con financiera y con gerencia y además con mantenimiento, porque mantenimiento no va a operar para que funcione el equipo, sino para que funcione mejor, bajo las mejores condiciones que tú necesitas. Entonces, ¿cómo es un mantenimiento pensado en eficiencia energética? Ten en cuenta el KPI energético, acuérdate, el consumo específico, los kilovatios hora por tonelada o por vapor y en términos de pesos. Las pruebas periódicas o pruebas de eficiencia, la limpieza por desempeño, asegurar que las trampas y las fugas se mantienen al mínimo, la recuperación de calor y puedes poner esto en un dashboard gerencial que le permita entender acto financiero, cómo se conecta mantenimiento con eficiencia energética y con algo mágico, cuánto te cuesta. Entonces, para ir resumiendo nuestra charla de hoy, que ya veo que me pasé, y es precisamente la compra de energía, cómo tienes una línea base, cómo aseguras los sistemas motrices de tu planta, cómo aseguras el tema térmico de tu planta y cómo aseguras mantenimiento. Estos son los 5 desperdicios más graves o principales que vas a tener en una planta. Pero ¿por dónde empezar? Y ahí te invito a que priorices.
Deberías empezar siempre por la línea base, porque así vas a tener una foto de lo que está pasando y por dónde empezar. Pero muchas veces no empezamos por ahí, sino empezamos con el contrato. Sin tener la línea base, podrías empezar con el contrato para mirar qué estás negociando sin tener la línea base. La ventaja de tener la línea base es que puedes pensar en qué condiciones de proceso puedes optimizar para luego negociar un contrato bajo las mejores condiciones de proceso. Es todo lo que te quiero decir. Luego, asegúrate que mantenimiento y operación tienen las mejores condiciones de operación de tus equipos. Recuerda el ejemplo que te di de los compresores y cómo la operación de los compresores, dependiendo de la carga, es supremamente importante. Esto pasa con bombas, con válvulas y con los diferentes equipos en cualquier sistema. Asegúrate que también mejoras los equipos con que estás operando y que les haces pruebas de eficiencia o les haces pruebas de desempeño. Y asegúrate también del tema térmico. Y aquí te doy un tema general. Una regla práctica para que mires es los costos, los datos que tienes disponibles, la complejidad, el riesgo operativo y tener un dueño claro. Siempre tienes que tener un doliente del tema de eficiencia para que se encargue de validar lo que estás haciendo en cada punto. Y por eso yo siempre recomiendo que debe haber un líder energético encargado de los procesos de eficiencia energética en tu planta. Pero siempre tienes que priorizar, priorizar, priorizar. Bueno, si te gustó de lo que hablamos, que sé que estuve corriendo un poco precisamente porque pues es un tema muy amplio y quería en 45 minutos tratar de darte todo el tema completo de estos 5 desperdicios claves que tienes que tener en cuenta. Entonces, empieza y me dices cómo te vas. Algo que te recomiendo es que es tu hora de hacer un diagnóstico energético de mitad de año para ir paso a paso con cada uno de estos desperdicios y priorizarlos en tu planta de manera efectiva. No te voy a vender equipos porque no vendo equipos. Lo que te voy a es a contar que podemos hacer un diagnóstico energético de mitad de año. Agenda una llamada conmigo a en mi página en www.monica.marin.com contact, agendas una llamada conmigo, hablamos si el diagnóstico energético es para ti o no, para identificar si tu planta tiene una oportunidad real de diagnóstico con una metodología seria, práctica y orientada a los resultados de tu planta, para que tengas claridad antes de hacer inversiones en el CAPEX. Entonces, ¿qué incluye hacer un diagnóstico completo conmigo de 2 semanas? Mirar las facturas, mirar tu producción, mirar tu proceso, tus sistemas críticos térmicos y no térmicos, los indicadores que necesitas para la línea base y priorizar en una matriz qué es lo que deberías hacer. Vas a tener una hoja de ruta clara para hablar con gerencia, para saber qué revisarme primero y cómo ir yendo con la eficiencia energética en una estrategia clara para tu proceso y no el del vecino. Los cupos son limitados para una inversión inicial, los que se después de esta charla, los primeros 5 que se estimen, les daré una llamada y algún diagnóstico en esa llamada y pertenecerán al grupo de WhatsApp de la comunidad. Le daré prioridad a las empresas intensivas en el tema de consumo energético. Vamos a tener un enfoque basado en datos, costos, operaciones y competitividad. Y lo que te voy a decir siempre, no compres nueva tecnología, la situación de tu planta. Haz tu diagnóstico ahora. ¿Estás pagando por la energía o estás pagando por ineficiencia? La decisión es tuya. Espero esta charla te haya servido y nos seguimos viendo. Bye.